Pero muy buenas noches, iglesia. Cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire al que está a su lado y dígale, por favor, qué alegría volverte a ver. Y también dígale, por favor, deseo que el Señor te llene de sabiduría y revelación para comprender las Sagradas Escrituras. Recuerda que el Señor le entregó a la Casa del Tesoro leer mínimo un capítulo. 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, sin descuidar el Antiguo Testamento. Durante estas semanas estuvimos muy alimentaditos. Esperamos que usted haya escuchado la lectura o haya hecho la lectura juiciosa de Colosenses, 12 enseñanzas y 5 de Judas. Y fue una bendición. Si usted aún no lo ha hecho, puede empezar a hacerlo, porque nunca es tarde para empezar. Es un regalo de Dios podernos congregar para escudriñar y aprender juntos de las Sagradas Escrituras e instruirnos versículo por versículo. Recordemos que escudriñamos la palabra del Señor entendiendo lo que ella expresa, no intentando interpretarla según nuestra opinión. Por eso aprendemos la palabra de corrido, para tener un contexto completo. Como dicen por ahí, un texto sin contexto es un pretexto. Entendiendo lo que Él, nuestro Señor, dice, no lo que nosotros queremos que diga. Soy de la vieja guardia, no manejo computadora. Como bien dice y nos advertía nuestro pastor, el Evangelio de Lucas cada vez se pone más empinado en el caminar con el Señor. Por eso, como él bien lo decía, estamos a punto, muy a tiempo, cada uno de decidir si está dispuesto a seguir aprendiendo de lo que la Biblia nos enseña. Porque después de que usted haya escuchado, no tendrá excusa una vez que la palabra haya sido expuesta. Él nos echaba todo el tiempo, o sea que esta es nuevamente una invitación a que si a usted le parece que la cosa se está poniendo difícil, ya sabe, dice, pues no lo escucho, pero si lo escucha, ya sabe. Ya sabemos, esta enseñanza es para usted, que vino, usted que la está escuchando. No piense en nadie más. Pídale a Dios que le dé sabiduría y entendimiento para aplicarla en su vida. Y vamos a hacer un recuento de donde veníamos, debido a que nuestra última enseñanza fue el 24 de noviembre y es necesario refrescar dónde vamos. Estamos en el Evangelio de Lucas, empezando el capítulo 16, y vamos a leer todos juntos. Por favor. Vamos, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, dígale a su vecino, el amo, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces
en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Podemos ver cómo el Señor Jesús en esta parábola nos enseña acerca de un mayordomo injusto que servía a un hombre rico de verdad, tan rico que necesitaba a este siervo de supuesta confianza para que administrara sus bienes. Sin embargo, dice que este mayordomo disipaba los bienes de este hombre rico, y textualmente la Biblia utiliza la palabra malgastar. Malgastaba bienes ajenos. Malgastar, según la RAE, es gastar el dinero y los bienes en cosas malas o inútiles. Mientras este hombre malgastaba el dinero de su amo, eso era lo que hacía. El amo se dio cuenta porque otras personas acusaron al mayordomo por su mala mayordomía. No fue el mayordomo quien confesó, ni tampoco el hombre rico que se dio cuenta porque tenía o sentía que le estaba faltando algo. Este hombre era tan rico que para darse cuenta de que le estaban robando, otras personas tuvieron que contarle este suceso. Una vez el amo se entera de lo que está ocurriendo y le pregunta al siervo qué es eso que escucha acerca de él. Esto denota sorpresa por parte de su amo, que no podía creer que esa persona en la que él confiaba hubiera roto el vínculo. Y también debió haber sido aún más doloroso enterarse por alguien más de lo que estaba pasando. Así que este hombre rico le pidió a este mal siervo que le diera cuentas de su administración, y también le dice que no podía administrar más. Después de este abuso a su confianza, el hombre rico no quiere que el hombre ya maneje más sus bienes, y con toda razón. Retira en primer lugar su confianza y después lo retira de su cargo como administrador. Su trabajo era básicamente, si usted ha tenido mayordomos o administradores, era asegurarse de que las cosas que él administrara estuvieran bien. Eso significa ser honesto, diligente y responsable. Pero el siervo de este hombre rico se dedicó a hacer todo lo contrario. Para colmo de males, este escucha la noticia de su inminente despido, y el pensamiento que lo inunda no es: qué vergüenza con mi amo, qué pena que se enteró de mi mala mayordomía y administración, qué tristeza haber malgastado el dinero ajeno, o tal vez me arrepiento, fui negligente. No, él no piensa en estas cosas. Este hombre solo piensa: ¿qué voy a hacer ya que el amo me quitó la administración? Y nuevamente se dedica a pensar en sí mismo, solo en lo que le convenía a él, sin empatía, sin pensar en el otro, sin avergonzarse y sin arrepentirse. Él solo pensó en que no lo iban a dejar seguir siendo administrador y ya. En la mente de este hombre irresponsable pareciera hasta que el amo fuera culpable de sus desgracias y que él fuera todo un santo. Sus pensamientos lo expiaban de toda culpa. Ya tenía su mente entenebrecida, llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces
él continúa pensando qué va a hacer y empieza a hacer una evaluación de sus opciones. No está seguro de lo que hará, por eso empieza a descartar posibilidades. Miren, sabe que no es fuerte para un trabajo pesado. Le da vergüenza mendigar, pero no le da vergüenza ser un ladrón, ni derrochar dinero ajeno y ser disipador, pero sí le da pena mendigar. Entonces llega a una solución que para él es perfecta y va a negociar con las personas. Dice casi que con satisfacción ahorita, él dice, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Se le ha ocurrido un plan maestro y es seguir robando. ¿Nos sorprende esto? No nos sorprende. ¿Qué podíamos esperar de este hombre si ni pena le da de ser descubierto administrando mal? Entonces empieza a llamar a las personas que le debían a su amo y le reduce la deuda. Nuevamente pasa por encima de la dignidad de su amo y hace cómplices, porque así son los malos administradores. Buscan cómplices que como ellos también sean mañosos y acepten este tipo de propuestas. Porque estas personas pudieron haber dicho no, o pudieron haber dicho vamos a pagar lo que debemos, o también podían haber ido donde el hombre rico a decirle algo está mal, algo está pasando. Pero no, se pusieron al nivel de este hombre insensato y también pasaron por encima de su acreedor. La verdad es una situación vergonzosa. Uno lee este texto como si nada, pero qué tristeza este comportamiento, y estamos todo el tiempo permeados por ese tipo de personas. Después de llevar a cabo su plan, el amo, dígale a su vecino, el amo elogió a este administrador corrupto porque fue sagaz. Recuerde que el Señor está contando esta parábola, pero no es el que elogia al siervo malvado. Es el hombre rico de la parábola quien elogia a su mal siervo por su astucia. Pongámonos en los zapatos de este hombre rico. No les voy a pedir que se cambien los zapatos, aunque en estos días les digo que lo hagan. Acaba de recibir la sorpresa de que un trabajador suyo estaba derrochando sus bienes. Siente una profunda decepción y lo destituye de su cargo. Sin embargo, se da cuenta de que como su siervo procura evitarse trabajos duros y elabora un plan, y sin más decide felicitarlo por su astucia. Recordemos, no es Jesús el que felicita a este hombre irresponsable. ¿Quién es? El amo. Mire, Dios ilustra a través de cosas naturales principios espirituales, y vamos a ver que a través de este principio terrenal nos va a ilustrar un principio espiritual muy grande. Tal vez el Señor se vale de estas situaciones comunes y que todos conocemos porque las hemos vivido o porque nos las han contado para explicarnos acerca de la vida eterna. Dígale a su vecino, la vida eterna. Y además de instruirnos para la vida eterna, nos enseña de cómo debemos vivir en esta vida temporal. Nos comienza a decir, con base en esta parábola, que las personas del mundo, eso significa los no nacidos de nuevo, son más sagaces que las personas espirituales. Esto significa que Dios aprueba el robo, el despilfarro, la estafa, malgastar el dinero o la mala mayordomía, les pregunto. No. Yo pensaría que esta duda no existe si conocemos las Escrituras. Sin embargo, vamos a responder estas preguntas. No solo no aprueba estas cosas, o sea, Dios no aprueba estas cosas. Dígale a su vecino, Dios no aprueba estas cosas. No se vaya a poner usted a malgastar el dinero ajeno o a hacer cosas raras o a quedarse con la de vuelta cuando sus papás lo manden a comprar algo diciendo que la pastora le dijo que eso estaba bien. Recuerde, por ahí hay un dicho que dice, las cuentas y el chocolate espeso. Dios no consiente en estas acciones, pero sí dice que la gente de este mundo es más sagaz en el trato con sus semejantes
que los hijos de luz. Nosotros no nos movemos con la malicia que se mueve el mundo. Y entonces el Señor lleva esta enseñanza a otro plano. Y le pido que sienta como que salió de esta dimensión temporal y ahora Jesucristo nos va a hablar de una relación muy importante. Una relación que requiere un trato muy especial porque es con alguien sumamente especial. Nos habla de nuestra relación con Dios. Dígale a su vecino, nuestra relación con Dios. Porque lo siguiente que nos dice es que nos valgamos de las riquezas injustas para ser amigos. No se refiere a esos amigos que nos deben, pues que hay que devolverles el favorcito, que algún favorcito que nos hizo por ahí. Por el contrario, dice que nos valgamos de las riquezas injustas para que cuando estas falten nos reciban ¿en dónde? En las moradas eternas. Nos está hablando de la eternidad. Repita después de mí, riquezas injustas. Usted tal vez está pensando, pastora, me confundo con eso de las riquezas injustas. Mis riquezas no son injustas porque mi trabajo es decente, yo me gano a través de un trabajo honesto. Amigos, es que no son injustas por su procedencia, son injustas por su pertenencia, es decir, es porque no son eternas, son de este mundo y además de ser de este mundo son efímeras, hoy están y mañana no. Bien dice la palabra en Proverbios, ¿está esa? No. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. No nos las vamos a llevar. ¿O usted ha visto que el dinero es tan espiritual que cuando la gente muere se lo lleva? Cuando uno muere no le hacen una transferencia de su dinero al cielo o al infierno. La platica se quedó aquí y en problemadita porque la gran mayoría de la gente pelea por eso. Todo lo que usted trabajó aquí se queda. Ya sabemos, no hay entierro con qué, con trasteo. Por eso el Señor nos está diciendo que utilicemos esto tan momentáneo en invertir para nuestro futuro espiritual. Mire, la palabra riquezas en el texto original, por favor búsquelo, es mamón. Dígale al lado, riquezas. Dígale al del lado, por favor, riquezas. No solo es el Dios de la riqueza, sino también habla de lo que representa. Se refiere al engranaje perdido en el que el mundo se mueve. Mire, usted desde que se levanta está pensando en plata o en dinero, o está resolviendo cosas con dinero. Al que la gente del mundo sirve, sea rico o sea pobre, porque usted siempre tendrá sed de tener más, sea que la persona tenga mucho o no tenga nada. Pero nosotros, dígale a su vecino, nosotros, los hijos de luz que estamos en el mundo, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Trabajamos, pero vivimos de manera diferente. Dios nos ha permitido entender cómo se mueve este mundo. No le servimos al dinero, le servimos ¿a quién? A Dios. Esto no quiere decir que no nos paguen con dinero por nuestros trabajos, o que para comer Dios no nos provea el dinero para conseguir nuestros alimentos. Simplemente Dios nos guarda del mal, de ese amor al dinero tan enfermizo que tienen los que no son hijos de luz. Por esto nos dice el Señor Jesús que hagamos amigos por medio de las riquezas que están en el mundo. Y en la PDT dice lo siguiente: les digo, esa tampoco, que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben sean bienvenidos en la casa eterna. Dice que usemos las riquezas de este mundo de tal forma que ganemos la amistad
de Dios para que seamos bienvenidos en la casa eterna. Algunos podrán pensar, ¿cómo así? ¿No fue el Señor quien nos reconcilió con Dios? Efectivamente, dice, porque el Señor dice que ganemos. Entonces, ¿por qué dice que ganemos con las riquezas injustas la amistad con Dios? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Fuimos reconciliados con el Padre por el sacrificio del Señor Jesús, que es Dios. Pero recordemos que como ha sido Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos, Él ve nuestra manera de administrar. Puede sentirse contento e indignado con nuestra administración. Y leamos lo que dice el Señor Jesús. Vamos a leerla todos juntos. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, vestir al forastero, visitar al que está en la cárcel, o ayudar al que está enfermo, o visitarlo implica despojarse, no solo de tiempo, porque eso implica un desplazamiento, el tiempo que usted invierte en eso, y ahora no vamos a hablar de eso, sino también dinero, porque cuando se va hacia un lugar de estos, requiere dinero. Dios ve lo que hacemos con el dinero que ha puesto a nuestra disposición, sea poco o mucho. Nada de lo que tenemos es nuestro. Hablo de dinero, de bienes y riquezas. La palabra mamón aparece 3 veces en esta porción de la palabra en el texto original. Y a palabras referentes a las riquezas aparecen otras 4 veces aproximadamente. Esto nos deja muy claro que el Señor aquí está tocando un tema que es bastante sensible para muchos. Obviamente en otras congregaciones eso no pasa por acá. ¿Cierto que no? Eso se parece mucho como cuando usted tiene un cuartico que quiere que todo, el Señor le resuelva todo, pero cuando se trata de riquezas y dinero, eso lo administro yo. Este tema es el manejo del dinero. Y como dijo el pastor en su última prédica, no estamos hablando ni de diezmos, ni de ofrendas, pactos, prosperidad. Acá no nos importa su dinero, nos importa es su alma. Por eso, para quienes probablemente tengan las dudas, en la casa del tesoro no pedimos ni los diezmos ni las ofrendas. No porque no sea lo correcto, por el contrario, hacerlo es obedecer a Dios. Quien es obediente a Dios con sus finanzas, ofrenda y diezma sin que le estén recordando que lo tiene que hacer. Como decía el pastor, cuando determinamos eso, el que va a ofrendar lo hace así, no le pongan la bolsa de las ofrendas, y el que no va a ofrendar no lo hace ni aunque se la ponga. Habiendo hecho esta aclaración, continuemos. Por más que nos cueste aceptarlos, si es que nos cuesta, Dios es tu palabra, nos dejó muy claro cómo debemos administrar lo que Él nos ha dado. Y en este pasaje Dios específicamente nos está hablando de cómo darle manejo al tema financiero. Si usted ganó dinero, repito, sea mucho o poco, con su trabajo, con su empresa, en un negocio familiar, en una herencia, sea como sea, ese dinero no es suyo. Dígale al vecino: no es mío. Dios se lo dio porque Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Por eso tenemos que rendir cuentas a Dios de nuestra administración. Digamos que nos van a pedir que traigamos los libros, como cuando auditan una empresa, así de repente.
y usted no tiene tiempo de maquillar esa cosa. El día que menos se espera, la empresa la auditan y sin tiempo de maquillar, todo queda expuesto. Dios ha bendecido a los ricos para compartir con otros, no para acumular para ellos mismos. ¿O no dice en Hechos 4, 34, 35? Vamos a leerlo. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Estos hombres entendían que sus posesiones no eran propias, por eso compartían lo que tenían. Jesús nos invita a ganar el favor de Dios utilizando las riquezas que Él nos dio. Utilicemos momentos cotidianos para ilustrar esto con mayor claridad. Si nuestro jefe terrenal cumple años, usted se desvive por sorprenderlo, por quedar bien con el jefe, porque es el jefe y tenemos que congraciarnos con él. O atendemos a ese contacto, no importa lo que vaya a ser la cuenta, pero hay que atender ese contacto, esa influencia o esa persona que nos va a ayudar a alcanzar algo. Si nos comportamos así con las personas terrenales, ¿cuánto más deberíamos trabajar por ser buenos administradores para Dios? Esta es una invitación a estar alerta, a ser inteligente para lo que está bien, a estimular nuestra creatividad a la hora de administrar lo que Dios nos ha dado. Que la provisión que Dios nos dio la usemos para ayudar a los otros, a identificarnos con el encargo que Él nos dio de llevar el evangelio a más personas. Créanme, hay veces les cuesta decir, necesitamos Biblias para llevar a la cárcel. Tranquila, pastora, cuente con eso. Y eso se olvidó. Eso, hay que llevar a tal parte que necesitan. Eso es una rogadera que no les digo. Eso es horrible. También para sentir misericordia si una persona está pasando por dificultades. Y no solo orar, créame, la oración es muy importante. Sino además compartirle lo que tenemos. Además ayudar a los pobres. Mire al que está a su lado, por favor, un momentico. Mírelo. Tal vez ni siquiera sabe si el que está a su lado hay personas pasando necesidades. Y saben que hay una promesa en Proverbios que dice que al que al pobre da, a Dios le presta. Y el Señor continúa diciendo en el texto, en Lucas, algo más duro de oír que lo anterior. El que es, podemos poner ese, sí lo tenemos por ahí a la vista. El que es fiel en lo muy poco, lo leo, o también en lo más fiel, y el que en lo muy poco es injusto, ahí está. También en lo más es injusto. Más claro no puede estar. Si somos fieles aquí en la carne, en lo poco, si somos fieles en lo que es nada comparado con la eternidad, seremos fieles en lo más. Pero si nosotros no somos fieles aquí en la carne, en lo poco, no seremos fieles en lo demás, en lo que es comparado con la eternidad. No nos engañemos, no seremos fieles en lo más. Por el desayuno, se sabe, por ahí dice, por el desayuno se sabe lo que es el almuerzo. Y en lo que aparece aquí mucho en la tierra, es poco para Dios. Lo mucho en el ámbito terrenal es poco delante de Dios. Y Dios ve el manejo que damos a 100 pesos, a 1,000 pesos, a 100,000 pesos y a 1,000,000 de pesos. Dios lo ve todo. Es que uno cree que con Dios se esconde, que Dios no ve esas cosas, pero Dios está atento a cada uno de nuestros movimientos. En estos días que fui a un sitio y tenía la persona unas cámaras de... No, con razón. No, tenía como las que tenemos aquí, que nos puso. Nos ven todo. Vamos a también a traer estos versículos a ejemplos cotidianos. Dígame, papá, si usted le entrega a su hijo 200,000 pesos y una lista urgente de compromisos que hay que hacer,
Y resulta que al momento de pedirle cuenta le dice que fue que se fue a comer o fue a cine o que se gastó la plata con los amigos, y eso ha pasado varias veces. ¿Usted cree, le confiaría más dinero? Usted, papá, mamá, sabiendo que su hijo no es capaz de administrar esa pequeña cantidad de dinero y cumplir con lo que le ha mandado, ¿usted le confiaría 2 millones de pesos? ¿Se lo regalaría? O ustedes jóvenes, usando el mismo ejemplo, que tenemos muchos jóvenes, con un amigo o con una amiga que hace lo mismo, creería que esa persona está preparada para recibir más, si no es capaz aún con lo menos. Y para que no nos quede duda, sigue el texto diciendo: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y vamos a desmenuzar este texto. Si en las finanzas de este siglo, es decir, en el dinero que poseemos, nosotros no somos fieles, se pone en tela de juicio nuestra capacidad como administradores. No sé, aquí debe haber muchos administradores. Espero que usted sea un buen administrador. ¿Cómo va a confiar Dios en nosotros para lo importante? ¿Cómo va a confiar Dios en nosotros para administrar lo que no se corrompe? Yo creo que si Dios nos ha dado más tiempo de espera es porque necesita que nosotros evaluemos muy bien. Nosotros no podemos pasar a la ligera por la palabra como: ay, esto no me gustó, esto no es para mí. No. ¿Cómo nos vamos a sentar a gobernar con Cristo a las naciones si cuando nuestro hermano acá en el mismo templo tiene hambre o está pasando necesidades y nosotros no le ayudamos? Como dice Santiago, supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene, vamos a leerla, qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Dígale a su vecino: muerta. Misericordia, escuchen, es poner mi mano en la miseria del otro. No es ir a cuestionar por qué está pasando dificultades, ni juzgarla por su condición, ni siquiera pensar mal de su situación. Dios no nos llamó a eso. El único que juzga y pesa los corazones es Dios. Misericordia es ayudar como Dios nos ayudó a nosotros. Y todos sabemos que el favor de Dios fue 100% inmerecido. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Recuerdan que acabamos de decir que nada es nuestro. Miren cómo el versículo 12 lo reafirma: en lo ajeno. O sea que no es mío. Todo lo que tenemos en esta temporalidad no es nuestro. Entonces, cuando dice ¿quién les dará lo que es vuestro?, ¿a qué se refería? ¿Qué será nuestro? Leemos qué dice la palabra. Dice Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Vamos a decir, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y también lo dice en la versión de Lucas, se los quiero leer ahí en Lucas, dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dar limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, por donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué es nuestro? Pues dependemos de a quién se le haga esa preguntita. Porque dependiendo de donde esté nuestro tesoro, estará su corazón. Si usted le pregunta a una persona del sistema del mundo, no espiritual, seguramente le responderá: mi casa,
mi finca, mi bote, mi avión, la ropa, la comida. Por más que esas personas se sientan dueñas de esas cosas envejecen, se agotan, se las roban o la polilla las destruye. O como dicen los contadores, ya están obsoletas o, ¿cómo es, Gladys? Ya en desuso, ya hay que sacarlas del inventario. Pero en caso de que no pase nada de eso y esas cosas materiales perduran durante toda su vida temporal, una vez muerta la persona, ¿de quién serán? ¿O no dice así la Escritura? Pero si usted le pregunta esto a una persona espiritual, suponiendo que somos los que somos espirituales, ¿dónde debería estar su tesoro? En el cielo, en lo eterno, donde tiene bolsas que no envejecen y tesoros en el cielo que no se agotan y que nadie se los puede quitar. ¿Saben por qué? Por ahí una vez hablando con una ontóloga nos ilustraba como la ley del buñuelo y nos decía, es que esto es tan efímero, tan pasajero y tan relativo, que es como la ley del buñuelo. Ustedes no han visto que el buñuelo siempre está volteando en el aceite, porque puede que unas veces usted esté arriba y otras veces esté abajo. Eso no se sabe cuándo va a la vuelta. Ahora, pensemos los que decimos ser espirituales. ¿Cómo pretendemos tener tesoros en el cielo si no trabajamos por ello o si no trabajamos por la comida que a vida eterna permanece? Continúa diciendo en el versículo 13, ningún siervo puede servir, vamos a leerlo, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos por partes. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esto lo sabemos. Algunos que tienen dos jefes pueden saber qué es tener dos jefes. Recibir instrucciones de dos personas es muy complicado. Nos mantenemos comparándolos. Es más bien, usted ha tenido dos jefes en un mismo trabajo. Es difícil acatar órdenes cuando reciben dos instrucciones distintas. Puede que uno le hable en alemán, haga, y el otro, si puede, si tiene tiempo, si es tan amable en el tiempo. ¿A quién cree usted que usted va a amar? ¿Al que le habló en alemán o en italiano? O más confuso, ¿qué es lo que les acabo de decir? Cuando recibe esa instrucción con un tono diferente. A los dos amos en el corazón humano, bajo estas circunstancias es imposible no tener un preferido, no amar al uno y como que no me cae también el otro, no estimar al uno y menospreciar al otro. No, mis amigos, no podemos servir a dos señores, porque pronto llegaríamos a colapsar. Someternos a dos opiniones diferentes y vivir coherentemente según estas opiniones es imposible. Y vamos a finalizar hoy haciéndonos una pregunta dura de oír. Vayámonos cada uno pensando y reflexionando. Con esta pregunta empezaremos el próximo viernes. ¿Sabemos realmente que Dios y la riqueza, es decir, Dios y Mamón, son dos señores distintos? Los invito a buscar en Google, en la Biblia textual, o incluso en la misma Reina Valera, en las anotaciones referentes a Mamón. La palabra riqueza en esta porción de las Escrituras en el texto original es Mamón, dígale al de lado, escrituras. Entonces les voy a repetir la pregunta que nos vamos a hacer durante esta semana. ¿Sabemos realmente que Dios y Mamón son dos señores diferentes? Porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Mamón. Vamos a orar. Padre amado, Dios de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que no seamos necios al leer la palabra, que realmente esa palabra permee nuestra mente y nuestro corazón para que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres, Señor.
¿Sabes, Señor? Yo sé que todos anhelamos hacer tesoros en el cielo, donde no se corrompen, pero permítenos, Señor, que en nuestra mente, en nuestro corazón, esto sea revelado a aquel que lucha, Señor, por el tema financiero. Y Señor, es que tú nos dejaste todo escrito, tú nos dejaste de principio a fin, todo, nos hablaste de todo, y nos estabas hablando en este tiempo del tema financiero, Señor. Y yo hablo, Señor, que si hay problemas financieros en este tiempo, acá en la congregación, tú traigas esa revelación para que tú sueltes las amarras de todo lo que tienes retenido, Señor, y que es impedimento para que los recursos lleguen, para que al llegar nosotros seamos buenos administradores de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este año de bendición. Gracias, Señor, por cada uno de los que pudo llegar a este lugar. Y los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.